No, mentira. Estoy más tranquilo. Ah. Bien. Estuvo hermosa la escuela, ¿sí o no? Y yo voy a resaltar un detalle que más o menos habla de lo que vamos a hablar en esta predicación, que habla de la unidad. ¿Se dieron cuenta que en el barco quiénes iban? Presos, tribulación, centurión, Pablo, etcétera. Pero todos tenían una finalidad: salvar sus vidas. Ya no importaba que este era centurión, que no, ayuda aquí, botemos esta carga. Todos hacían una misma cosa, porque había un solo objetivo: salvar vidas. Y eso causó la unión entre ellos. Y así podemos ver bastantes ejemplos en la vida acerca de unidad. Lo hemos visto estos días en Venezuela, con esta trágica, lo que está ocurriendo allá, con este terrible terremoto, con estas construcciones frágiles que no resistieron. Y vemos cómo todo el pueblo, vecinos y todo, se unen para rescatar vidas. De nuevo lo mismo, hay un objetivo y no importa raza, color, pensamientos, hay un objetivo que es salvar vidas. Entonces, en ciertos modos y sentidos, siempre hay este sentimiento de unidad. Lo hemos visto también en el Mundial ahora. Cada país que está representado en el Mundial también está apoyando a su equipo, todos de forma unánime. ¿Cuál es el objetivo? Ganar la copa. Pero eso quiero que tengamos en mente, porque Pablo está hablando de unidad, pero no de esta unidad que hablamos recién, esta unidad social, sino que de la unidad espiritual que debe haber en la iglesia del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día, porque hemos podido llegar para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para aprender de ti. Dependemos de ti y necesitamos de ti, Señor, en nuestra vida. Eres nuestra luz en nuestro caminar. Ayúdanos a exponernos ante ti, ante tu palabra, y que tu palabra obre en nuestra vida. Tu palabra crea donde no hay. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿qué está pasando aquí en Romanos? ¿Cuál fue lo último que vimos? De partida, ¿cómo se llama la serie? Ah, lo pillé. ¿Ah? ¿Alguien dijo? Justificados por la fe. Basado en Romanos 5. Justificados por la fe. Vimos la última vez, para que hagamos memoria, el capítulo 14, donde decía, aprendiendo, el título de la predicación de esa vez, a estar en desacuerdo. Eso fue lo que vimos la última vez que tomamos el capítulo de Romanos, que fue el capítulo 14. Pero Pablo sigue hablando, porque aquí nosotros tenemos la separación de capítulos, pero el tema es el mismo, y sigue hablando de este mismo tema. ¿Qué estaba pasando entonces? Satanás siempre trabaja en la carne no redimida que tenemos para crear división en la iglesia. Eso siempre téngalo presente. Siempre él va a trabajar en ese sentido de causar división en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, con su poder, ¿qué hace? Lleva a personas de diferentes características a una iglesia y los une. Y eso estaba ocurriendo ahí porque había gente de muy distinta categoría. Habían judíos y habían gentiles. No persona amable, para los que no entiendan gentiles, no es que se trate de persona amable de gentil, sino que personas extranjeras que no eran judíos y estaban ahí conviviendo.
porque ahora ellos creían en el mismo Dios. ¿Y cuál era el problema que estaba pasando? Porque Pablo empieza a tratar esta amenaza de la unidad que estaba teniendo la iglesia de Romanos. Había un conflicto. ¿Entre quiénes? Entre los creyentes maduros y creyentes inmaduros. O como dice Pablo, los fuertes y los débiles. Eso estaba pasando. Pero ¿quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los fuertes? Lo dice Pablo. Empezaba el capítulo 14, dice, recibid al débil en la fe. Empezaba diciendo el capítulo 14. Y acá el capítulo 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Pero ¿quiénes son los débiles? ¿Quiénes son los fuertes? Vamos a ver. Creyentes fuertes, según Pablo. ¿Quiénes son? Tanto judíos como gentiles, porque están todos unidos. El judío fuerte. ¿Quién es el judío fuerte? Son los que entendieron la libertad en Cristo. Y que la obligación que tenían ellos de los requisitos ceremoniales, la ley de Moisés, ya no era necesaria. Ellos ya la entendieron, porque entendieron que Cristo había pagado todo eso y que ya no era necesario. No era necesario sacrificio, no era necesario nada de eso. Ese era un cristiano o un creyente judío que era fuerte o maduro. Entendía esas cosas. El gentil fuerte, el extranjero, que era un creyente fuerte también. ¿Qué entendía él? Entendía que los ídolos que él toda su vida estuvo con los ídolos, no son dioses, no son dioses. Entonces, da lo mismo si me ofrecen una carne que fue ofrecida a este Dios, a mí me da lo mismo porque yo sé que este no vale nada, no es un Dios. Entonces yo lo recibo y yo lo como. Ese era un cristiano fuerte, pero gentil. Esa era la mentalidad que él tenía. Porque él entendía que había libertad en Cristo y él entendía que Cristo era el único Dios. No había otro Dios, entonces da lo mismo. Pero ¿cuál era el conflicto? Vamos a ver los creyentes débiles. ¿Quién eran los creyentes débiles? Los creyentes débiles, el judío débil, tenía dificultad para abandonar los ritos. Como que algo le daba en su conciencia. Sabía que Cristo era el Señor, pero también tenía la ley de Moisés encima. Y la ley de Moisés era rígida, ¿no? Y que tenéis que cumplir esta festividad, este sacrificio, esta dieta. Recordamos toda la ley todo lo que conllevaba. Entonces ellos tocaban mucho con eso y tenían esa dificultad. Y entonces esa era la debilidad que estos judíos débiles sentían. Entonces, no, es que el día de reposo. Entonces no tenían esa libertad que tenían los fuertes, que ya maduraban y entendían que ya no era necesario el día de reposo, porque Cristo era el día de reposo y ya lo entendían. Pero el débil no, tenía problemas con eso. El extranjero que era débil, ¿qué sentía él? Él sentía que cualquier contacto con su vida pasada, esa que tenía con los ídolos, era un pecado para él. Que si yo como esta carne que fue ofrecida a ese ídolo, que yo ya sé que no debo rendir pleitesía, siento que me estoy ensuciando. Eso sentía el cristiano o el creyente débil, gentil. No tenían la madurez para ser libres de esas convicciones que ellos tenían. No tenían esa madurez. Entonces, ¿cuál era el problema que había? Que lo vimos en el capítulo 14. Pablo decía, oye, pero si tu hermano, él no come, ¿qué le dice a los fuertes? Porque Pablo siempre le habla a los fuertes, porque Pablo sabe que ellos van a entender. Él le dice, no lo hagas. No lo hagas por amor a tu hermano. Y eso ya lo vimos. Y Pablo va a seguir hablando. Y va a seguir diciendo cómo podemos hacer esto, cuáles son las herramientas que nos da Pablo para tener esta unidad. Y empieza con una palabra que la leímos recién,
En el primer versículo dice, así que los que somos fuertes debemos, ¿qué cosa? Imponer nuestra idea. Decir, oye, yo soy más fuerte, esto hay que hacer. No. ¿Qué dice? Soportar. Sopórtense. Y no es primera vez que Pablo habla de soportar. Ya lo hemos visto. Tenemos muchos versículos que hablan de esto. Vamos a ir a uno al tiro. De hecho, no dice la palabra soportar, pero también en el capítulo está, en Efesios capítulo 4, el versículo 32, que es nuestro texto lema. El versículo 32 dice, que ya debería sabérselo de memoria porque está ahí todos los días. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahí va incluida esa palabra de soportarse. Y el versículo 3 de este mismo Efesios 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo hablando siempre acerca de la unidad. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Y se nos viene a la mente también cuando Pablo habla acerca del cuerpo, como ejemplo de la iglesia, que tiene diferentes miembros, pero todos son uno. Siempre habla de unidad. Siempre hablando de unidad. ¿Qué significa entonces soportar? Es el significado de la palabra es levantar una carga y llevarla. Se tomaba, por ejemplo, cuando se llevaba un cántaro de agua, a ese esfuerzo se refiere la palabra soportar. Llevar esta carga, llevar este peso con esfuerzo. O sea, significa que para el fuerte requiere un esfuerzo. Soportar al débil. ¿Qué más dice? Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Además de soportar, entonces, debemos agradar. Pero ojo, porque leemos así en la rápida, ya tengo que agradar a mi hermano y todo. ¿Es agradar en todo? No. ¿Cómo que no? Pablo mismo lo dice. Mire, vamos a Gálatas. Gálatas. Yo lo tengo marcado porque me demoro en encontrarlo, así que si no lo encuentro, no se preocupe. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo entonces? Que no es agradar en todo a todos los demás. Porque a veces queremos ser agradables a todos. Entonces con todos nos moldeamos y vamos encajando aquí y encajamos acá. Pero en algún momento algo va a chocar con nosotros. Entonces cuando dice acá que nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación, porque la iglesia de Cristo se está edificando. La iglesia de Cristo, los hermanos, cada uno de nosotros está creciendo, está madurando en la fe. Entonces, en ese sentido debemos agradar a nuestro hermano. Y aquí Pablo se pone más profundo y en el versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces se va al ejemplo máximo que tenemos en la Biblia, que es nuestro Señor, Cristo. Cristo como ejemplo. Dice, no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que se vituperaban cayeron sobre mí.
En este puro versículo hay mucha, pero mucha información, pero no nos vamos a detener ahí. Ya habrá tiempo para eso. Pero ¿qué quiero remarcar con esto? Que Pablo está identificando aquí el mayor ejemplo, porque le está hablando a los fuertes, recordemos, está hablando a los fuertes. O sea, si ustedes son fuertes, yo les voy a hablar del más fuerte, que es Cristo. Y ni él se agradó a sí mismo. Ni él se agradó a sí mismo. Porque todo el odio, porque si no sabía, el hombre odia a Dios. ¿Cómo voy a odiar a Dios si cuando estoy enfermo, cuando estoy en necesidad, yo le pido a Él que me ayude? La esencia del hombre es odiar a Dios. Es nuestra naturaleza. Nacimos con este odio hacia Dios. Y eso lo vimos porque cuando Cristo vino, ¿Él qué recibió? El odio de la gente. Ese odio era para el Padre, para Dios, pero lo recibió Él porque Él estaba representando a Dios en ese momento que estaba acá. ¿Qué dice Filipenses? Conocemos este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es Pablo también escribiendo acá, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que está diciendo Pablo acá. Él, siendo el más fuerte, recibió entonces toda el odio del hombre. Como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Bueno, como le dije, hay mucho más que podríamos sacar de ahí, pero vamos a seguir adelante. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Me faltó un detalle del versículo anterior. Cuando habla de los vituperios, vituperios son calumnias, acusaciones falsas, y también están incluidos los insultos. Eso como un paréntesis sobre vituperios. Bien, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, y este pasaje o este versículo siempre lo citamos cuando reforzamos o le damos el respaldo a la escritura como palabra de Dios. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Recordemos, Pablo le está hablando a los fuertes. Le está diciendo, tienen que soportar a los débiles. Tienen que agradar en todo para que sean edificados. ¿Por qué? Porque Cristo también lo hizo. Cristo también lo hizo. ¿En base de qué? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí está hablando del Antiguo Testamento. ¿A fin de qué? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces Pablo está de a poquito llegando a la fuente de lo que es la unidad. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Sabía que la Escritura da paciencia y consolación? Son herramientas para soportar. Recordamos segunda de Timoteo, ¿no es cierto? 3, versículo 15, que ya lo conocemos de memoria. Versículo 16, perdón. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Recordamos eso? Porque Pablo está hablando acerca de las Escrituras.
y que da paciencia. Y esa paciencia tiene un parecido a la palabra de soportar. Es resistencia y capacidad de mantenerse firme bajo presión, sin sucumbir. Esa es la definición de la palabra paciencia, que entrega la Escritura, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice. La consolación también se traduce como ánimo, porque la palabra nos alienta. ¿Cuántas veces estamos desanimados? Muchas veces. Somos así. Vamos para arriba y después estamos abajo. Por eso es importante estar siempre leyendo las Escrituras, porque las Escrituras nos animan. Las Escrituras nos animan, nos fortalecen, nos dan paciencia. Y habla de esperanza, dice, para que tengamos esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tenemos como creyentes? Esta esperanza no es como algo que pueda suceder. Esta esperanza habla de algo cierto, de algo que es y que va a ser así. Algo seguro. Porque el destino final del creyente, ¿cuál es? Es participar de la gloria de Dios. Para eso Cristo murió, para que podamos formar parte de la gloria de Dios. Siendo pecadores, Él nos llama, Él nos limpia, Él nos justifica. Romanos 5:2, Él nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque el hombre tiene un conflicto con Dios. Y el hombre muchas veces no lo sabe porque como Dios se menciona culturalmente, cree que de alguna forma estamos bien con Dios. Porque no hacemos mal a nadie y Dios debería ver lo que yo hago, que yo no me comporto mal, no ando robando, no ando asaltando gente. Pero no va por ahí. El hombre tiene un conflicto con Dios. No está en paz. Y esa paz llega cuando somos justificados por la fe. No hay nada que podamos hacer. Y tenemos metida en nuestra mente que son cosas que tenemos que hacer para llegar al cielo. ¿Tú crees que va a llegar al cielo? Sí, porque yo hago esto otro, hice esto, voy a hacer esto. Siempre es hacer. Como que yo por lo que yo hago voy a obtener. Dios, sí, este se porta bien, vamos a darle un pedacito en el cielo. No funciona así. No funciona así. No es por lo que hagamos. Nada de lo que hagamos, nada de lo que hagamos va a servir para agradar a Dios. Nada de lo que nosotros hagamos. Solo Cristo en nosotros. Solo Cristo en nuestra vida que nos justifica y nos presenta limpios ante Dios. Solo por medio de Cristo somos justificados. No hay nada que podamos hacer. Esta esperanza entonces de llegar allá al cielo produce en nosotros paciencia y nos da también el ánimo cuando estamos desanimados a través de las escrituras de tener esta esperanza. Las escrituras nos dan esta esperanza. Y vamos a hacer un salto porque dice el versículo 13, y el Dios de esperanza. Y uno dijera, ¿cómo? ¿La escritura me dan la esperanza o el Dios de la esperanza? Y vemos cómo aquí todo se va uniendo, porque es Dios quien es el autor de la escritura. Y al final del versículo 13 dice, para que abundéis en esperanza, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo está formando la Trinidad aquí? Está hablando de Cristo, está hablando de la Escritura, está hablando de Dios, el Dios de esperanza,
y del poder del Espíritu Santo. El libro que tiene en sus manos tiene poder. Su lectura tiene poder. O sea, el libro en sí no. Hay gente que la deja abierta ahí para que proteja la casa. No funciona así. Hay que alimentarse de la palabra del Señor, porque ella nos da las herramientas para soportar al débil, para crecer. ¿Para qué es esto que está diciendo Pablo? Dice, pero el Dios de lo mismo, de la paciencia y de la consolación, lo que dan las Escrituras, dice, os dé entre vosotros, ¿qué cosa? Un mismo sentir. Lo que les dije al principio, un objetivo. Un objetivo. Un mismo sentir según Cristo Jesús, según lo que Él quiere. Hay otra versión que relata mejor este versículo, dice, le pido a Él que les conceda vivir en armonía unos con otros como quiere Jesucristo. ¿Jesucristo quiere eso? Lo sabemos, ¿no? Romanos, o sea, Juan. Hay una oración, capítulo 17. ¿Es el deseo de Cristo eso? 17, versículo 11. Aquí está. La segunda parte dice, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Como quiénes? El Padre y el Hijo. Era el deseo entonces de Cristo ser que sus hijos sean uno, que haya unidad. Y en el capítulo 13 del mismo Juan, también habla Jesús acerca de esto. El versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué cosa? Si tuviereis amor los unos por los otros. Era el deseo de Cristo entonces que haya unidad. Que haya unidad. La esperanza entonces que nos da el Señor crea en nosotros el amor hacia nuestros hermanos. Porque entendemos que nuestro hermano también cree en Cristo y también va a ser partícipe de la gloria de Dios que nos ha ofrecido a nosotros. Y esa esperanza me da entonces el poder para poder soportar a mi hermano. Versículo 6. De nuevo la misma palabra. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice a una voz, es como decir a una boca. O sea, todo al mismo momento de estar alabando a Dios. Como dije al principio, el mismo objetivo, agradar a Dios. Y no es agradar a otros creyentes, sino que agradar a Dios. Ese es el objetivo de nuestra unidad. Nos agradamos entre nosotros, nos soportamos, nos ayudamos para edificar, pero también esto, ¿qué produce? Que haya unidad en nuestra alabanza hacia el Señor. Glorificamos al Señor juntos. Por eso nos reunimos en un lugar para que juntos glorifiquemos su nombre, alabemos su nombre, cantemos alabanza. Cuando cantamos alabanza, ¿qué hacemos? Recordamos lo que también nos dice la Escritura, porque las alabanzas también están inspiradas o basadas en lo que nos dice la palabra del Señor. Todo es para Él, todo es para Él. Entonces, primera parte que dice Pablo, sopórtense. Está en la herramienta, está en la Escritura, para fortalecerse, para animarse, para tener paciencia.
Ahí está todo. Y luego Pablo va a hablar acerca de los gentiles, de estas personas que no son judías. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Una mejor traducción sería acéptense, acéptense, como Cristo los ha aceptado. ¿Cristo te ha aceptado a ti? A pesar de lo que somos, Cristo nos ha recibido, nos ha aceptado. De nuevo, no por algo que nosotros hayamos hecho, no es por ahí, es por lo que Cristo hizo. Él estuvo dispuesto entonces a introducir a pecadores, gente que odia a Dios, en la familia de Dios. Hemos sido adoptados ahora como hijos de Dios. Dice Juan, a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. ¿Qué está queriendo decir aquí? Cristo, cuando habló con la samaritana, le dijo, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Dios siempre quiso que esto fuera para todos, pero partió con los judíos. Y Cristo fue parte de los judíos. Recordamos, Él se circuncidó, Él cumplió la ley, y eso es lo que está diciendo Pablo. Porque había cierto menosprecio de los gentiles hacia los judíos, pero Pablo está recordando aquí, oye, Cristo fue judío. Cristo fue judío. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué nació judío? ¿Por qué? Porque dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Habían promesas. Recordamos ahí Abraham, etcétera. Dios hablando que iba a venir un redentor. Entonces, para mostrar la verdad de Dios, así Cristo, que daba a conocer al Padre, está diciendo, oye, lo que Dios dijo anteriormente, yo lo estoy cumpliendo. Confirmando entonces lo que estaba diciendo el Padre a través de las Escrituras. Eso le está diciendo Pablo aquí. ¿Para qué? Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. También están metidos los que no son judíos. Otra traducción dice, además, Cristo hizo esto, cumpliendo la ley, cumpliendo lo que estaba escrito, para que los judíos le den honra a Dios por su compasión, por su misericordia. Cristo cumplió la escritura a cabalidad, para que ahora se abriera la puerta no tan solo a los judíos, sino también a todos los extranjeros o gentiles que llegan a nosotros. Por misericordia, por compasión. Dios tiene compasión de nosotros. Y aquí da una lista de versículos, porque son versículos tomados del Antiguo Testamento, y Pablo va a tomar de los que tenía. Habla de Salmos, hay del Deuteronomio, y hay de los libros proféticos de Isaías. Los que están aquí son de esa, por ejemplo, el primero que dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles, o entre las naciones, dice otra traducción que es lo mismo, y cantaré a tu nombre. Este es Salmo 18, Salmo 18, versículo 49. Y cuando dice otra vez, dice, va a citar otro, este Deuteronomio, alegraos gentiles con su pueblo. Los gentiles que se alegren con su pueblo. Dice después otra vez,
Y este lo conocemos, Salmo 117. Alabad al Señor, ¿recuerdan? Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ese está citando aquí Pablo. Es para todos, es para todos. Y luego cita a un profeta que también lo conocían mucho los judíos, Isaías. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Entonces Pablo, reuniendo varios antecedentes para estos gentiles fuertes, para que no se sintieran superiores a los judíos, está diciendo Cristo también fue judío y tenemos el respaldo de la Escritura de que por misericordia y compasión de Dios alcanzó entonces ahora a los gentiles. Y aquí de nuevo, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Dios es la fuente de esperanza eterna y la fuente de la salvación. Vamos a recordar lo que dice el mismo Romanos 5, el versículo 2, dice la última parte del versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, recordamos paciencia, firmeza, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra gloria, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Os llene de todo gozo y paz. Muchas veces necesitamos eso, gozo y paz. Y la única paz que podamos tener va a ser cuando Cristo reine en nuestra vida, cuando Él nos justifique. Lo demás es solo calma momentánea, pero la paz verdadera, dice, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy. La paz que da el Señor la da a través de Cristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios nos bendice con gozo y paz y además todas estas cosas nos equipan para vivir en unidad, no en conflictos. Y ya hemos visto en todos los capítulos anteriores cómo Pablo ha enseñado para que evitar estos conflictos entre hermanos, aprendiendo a estar en desacuerdo. Mientras no se toquen las doctrinas esenciales, no hay problema. Y lo vimos también con Miguel, muchas situaciones que no hay ninguna restricción en la palabra de Dios, no nos deben causar escándalo. No sé, un ejemplo, algunos no pueden comer si no oran. No hay nada escrito acerca de eso. Tienen que hacerlo así, tienen que orar antes de comer, si no les va a caer mal. No. Podemos nombrar muchos ejemplos, un ejemplo así al aire. Que no nos causen división. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar apercibidos de la palabra del Señor. Vemos que es la fuente de nuestra vida, la enseñanza de la palabra del Señor. Las cosas que están aquí escritas fueron para nuestra enseñanza, para darnos paciencia, para darnos ánimo, para darnos gozo, para darnos paz. Lo tenemos todo en las Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Así que les animo. Somos un pueblo. Y Pablo llamaba a la unidad. Dice, para terminar, les digo el versículo en Gálatas 3, también Pablo escribiendo.
Gálatas 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a mantener la unidad, estar siempre, siempre buscando en el Señor esta fortaleza, este ánimo, esta paz. Todo está aquí, viene de aquí, la da el Señor. Y Él nos pide unidad. Porque si nos amamos entre nosotros, vamos a mostrar al mundo que somos sus hijos. Eso, hermano. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos llamaste como pecadores, como personas que no queríamos nada contigo. En nuestro corazón había solo odio hacia ti. Pero tú nos rescataste, nos limpiaste, nos justificaste para ahora formar parte de la familia de Dios, formar parte de este cuerpo en unidad, amando a nuestro hermano, para que unidos te alabemos a una voz, con un solo objetivo: engrandecer y exaltar tu nombre, porque tú te lo mereces y eres digno. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Permite que cada corazón haya recibido tu palabra, tu enseñanza en cada una de las vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.